El clavo de olor es una de las especias más potentes que existen. Hay mucha gente que se cree que los clavos de olor solo sirven para dar sabor a las comidas o como ambientadores navideños. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, esta especia llegó a ser tan valiosa que provocó guerras entre imperios y en algún momento se llegó a pagar su precio en oro. La razón, sus increíbles propiedades medicinales que hoy en día la ciencia está redescubriendo. Lo que tengo entre mis dedos es más que una simple especia. De hecho, te voy a mostrar cómo tomando 2 clavos de olor cada día puedes mejorar tu digestión, fortalecer tus defensas y aliviar el dolor de forma natural, además de otros beneficios que después comentaré. Y no estoy exagerando porque te voy a revelar algo que poca gente conoce y es que el eugenol, que es un aceite esencial, componente principal del clavo de olor, sigue siendo utilizado por la odontología moderna por lo potente que es. Todo esto empezó en el sudeste asiático, en la zona de Indonesia, concretamente en las Islas Molucas, conocidas como las Islas de las Especias. Durante siglos, estos pequeños puntos en el mapa fueron el epicentro de las rutas comerciales más disputadas del mundo. Imagina un lugar tan valioso que los mayores imperios europeos estaban dispuestos a ir a la guerra por él. ¿Y todo esto por esta pequeña especia? Sí. Escucha, en ciertos momentos del siglo XVI y XVII, el valor del clavo de olor era casi su precio en oro en algunos mercados europeos. ¿Por qué? En primer lugar, por su escasez y en segundo lugar, por las largas rutas comerciales que se debían recorrer para transportarlo. Además, sus propiedades se consideraban casi mágicas. Las civilizaciones de todo el mundo utilizaban el clavo de olor de forma diferente. Los chinos en el Palacio Imperial lo utilizaban para el mal aliento y para la medicina tradicional en general. Los indonesios para fortalecer el sistema inmune defensivo del organismo y los europeos lo empezaron a utilizar para los problemas digestivos, para los dolores de muelas e incluso para conservar los alimentos de forma natural. Y atención, que lo más fascinante es que la ciencia moderna está confirmando las intuiciones de estas civilizaciones antiguas. De hecho, estudios recientes demuestran que los clavos de olor son una fuente increíblemente potente de antioxidantes que superan incluso a los arándanos. ¿Y qué beneficios para la salud tiene el clavo de olor? Empezaré por los 3 que he comentado al principio: para la digestión, para las defensas y para aliviar el dolor. Beneficios digestivos del clavo de olor. Imagínate que haces una comida que es pesada y después empiezas a notar hinchazón abdominal, gases, un malestar desagradable. Aquí el clavo de olor puede hacer su magia y lo puedes consumir en forma de infusión, que después comentaré cómo se hace, y esto te ayudará a calmar estas molestias porque tiene propiedades carminativas, es decir, de disminuir la hinchazón abdominal. Además, podemos considerar el clavo de olor como si fuera una especie de director de orquesta de nuestro aparato digestivo, porque no solo disminuye esta hinchazón, sino también sirve para calmar los espasmos intestinales. Además, sus aceites esenciales estimulan la producción de enzimas digestivas que favorecen la absorción de nutrientes y además tiene propiedades antimicrobianas que matarán o eliminarán las bacterias dañinas que podamos tener en el intestino. El clavo de olor es beneficioso para nuestro sistema inmune, es decir, para nuestras defensas. Es un potenciador impresionante de nuestras defensas naturales. Esto es muy interesante porque se ha visto que tiene más antioxidantes que algunas de las superfrutas más conocidas. De hecho, se considera que un solo clavo de olor tiene más antioxidantes que una taza de arándanos. ¿Y esto qué significa? Que fortalece el sistema inmune y esto nos ayuda a protegernos contra infecciones. Por ejemplo, se ha utilizado tradicionalmente contra resfriados, gripes y otro tipo de infecciones. Además, ayuda a luchar contra el envejecimiento celular. En el laboratorio se ha visto también que tenía actividad contra algunas bacterias y también contra algunos hongos como las cándidas e incluso contra algunos virus. De hecho, se ha utilizado para el herpes simple en la boca, con el clavo de olor masticándolo a nivel bucal. El clavo de olor alivia el dolor de forma natural. El beneficio inmediato y más sorprendente es su poder analgésico. No es de extrañar que, como he dicho antes, los dentistas sigan utilizando el eugenol, que es el componente principal del clavo de olor, para algunos de sus tratamientos. ¿Por qué tiene estos efectos analgésicos el clavo de olor? Porque tiene efectos antiinflamatorios por su poder antioxidante, también tiene efectos anestésicos locales porque bloquea algunos receptores del dolor. Por eso se utiliza
para los dolores de muelas, también para algunos dolores de garganta y de la boca que pueden ir asociados a algunas infecciones, también por las propiedades antimicrobianas que hemos comentado que tenía. Y también se utiliza en algunos dolores articulares o artritis, a veces incluso de forma local. Pero espera, porque eso no es todo. El clavo de olor tiene otros beneficios para la salud que son muy interesantes. Por ejemplo, ayuda a controlar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Porque aumenta la sensibilidad a la insulina, de forma que el azúcar o la glucosa entra mejor de la sangre a las células, y esto ayuda a personas que tienen prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Tiene beneficios para la salud respiratoria. Si lo hueles, tiene un aroma penetrante. Esto no es por casualidad, sino que tiene propiedades expectorantes naturales, y esto se ha utilizado tradicionalmente en forma de infusiones para ayudar a descongestionar y a eliminar la mucosidad. El clavo de olor también tiene beneficios circulatorios. ¿Por qué se produce este beneficio? En primer lugar, porque tiene un efecto anticoagulante, es decir, de disminución de la formación de coágulos, es decir, de trombos que puedan obstruir. También tiene un efecto vasodilatador. Esto quiere decir que dilata los vasos sanguíneos y ayuda a que baje un poco la presión arterial. También tiene un cierto efecto de disminución del colesterol. Si combinamos todo esto, lo que resulta es un efecto protector de la formación de placas de ateroma que con el tiempo pueden obstruir y causar infartos en el corazón, en el cerebro u otras partes del cuerpo. Y por eso el clavo de olor es útil también para beneficiarnos a nivel cardiovascular. El clavo de olor también tiene beneficios para la piel. Se ha utilizado en cosmética natural, en forma de aceite esencial, para manchas en la piel, y también porque tiene propiedades antibacterianas. El clavo de olor se ha utilizado también como estimulante, como afrodisíaco en medicinas tradicionales como la ayurvédica, porque es un tónico natural que nos da energía y también mejora la circulación, como hemos comentado antes. El clavo de olor también se utiliza en aromaterapia, no solo porque tiene un aroma agradable, sino también porque ayuda a mejorar el estrés y la ansiedad. El clavo de olor es beneficioso para la salud de la boca y es uno de los usos tradicionales más frecuentes del clavo de olor, porque ya hemos dicho que tiene efectos antimicrobianos y analgésicos. Los efectos analgésicos son útiles de emergencia para casos de dolor de muelas, porque se mastica un clavo de olor por la zona que duele, se disuelve por esta zona y suele calmar bastante. También porque tiene efectos antimicrobianos y en algunas infecciones de la boca, con llagas, incluso herpes simple, a veces incluso infecciones por hongos, el masticar clavo de olor puede ser muy útil para disminuir esta sintomatología. También porque potencia el sistema inmune, como hemos comentado antes. También para dolores de garganta puede ser útil. También se habla de los efectos preventivos del cáncer del clavo de olor, pero esto se basa sobre todo en estudios de laboratorio, en tubos de ensayo o en animales de laboratorio. Hacen falta más estudios en humanos, aunque si tenemos en cuenta la cantidad importante de antioxidantes que tiene el clavo de olor, seguramente tiene efectos beneficiosos en este sentido. Por supuesto, es muy importante en este caso y en otras enfermedades el preocuparse del estilo de vida y que sea este saludable, como siempre voy afirmando en todos los vídeos. Un uso interesante del clavo de olor es como repelente de insectos. Lo que se hace es machacar varios clavos de olor y dejarlos en un platillo, en la cocina o en otra zona de tu casa en la que quieras repeler insectos, sobre todo moscas y mosquitos, y esto irá teniendo efecto. Es útil sobre todo en zonas en las que hay enfermedades graves que se transmiten por mosquitos, porque tendrás un método más para repelerlos. Llegados aquí me dirás que ya te he convencido de cómo se tiene que utilizar, cuáles son las formas de uso. La más directa es la de consumir 2 clavos de olor al día. Pueden ser de 1 a 3, pero la media suele ser 2 al día. Se recomienda que no sea en ayunas, es decir, que hayas comido algo, y muchos recomiendan también que se consuma, por ejemplo, uno por la mañana después del desayuno y otro en la comida después de comer al mediodía, o incluso si consumes 3 después de la cena. Aunque yo, por ejemplo, los consumo 2 de golpe directamente y no tengo ningún problema. El tema es que no se recomienda consumirlo más de una semana, sobre todo si es para un tema local, de la boca, o para algún problema respiratorio, algún problema agudo. Pero si se quiere utilizar de forma preventiva crónica, se recomienda no usarlo más de 10 días, aunque en algunos protocolos hablan de hasta 3 semanas, pero siempre descansar durante una semana, porque puede tener algunos efectos
adversos, sobre todo si se consume en exceso, y luego lo comentaré. Es decir, una media de 2 al día, pero si empiezas, quizá lo mejor sea consumir solo un clavo de olor al día para ver cómo reacciona tu cuerpo. Y no se tragan. La forma de consumo es ponerlos dentro de la boca, mezclarlos con la saliva durante 1 o 2 minutos, el masticarlos lentamente para que se vayan liberando estos aceites esenciales, el eugenol, y después lo puedes tragar, que es lo que hago yo, aunque también se podría escupir y no consumirlo, no tragarlo. El uso del clavo de olor masticado directamente suele ser el mal aliento, el alivio rápido de dolores, tanto en la boca como en el resto del cuerpo, y también para problemas digestivos. Otra forma de uso es el té de clavo de olor, que en realidad es una decocción, porque será más útil para extraer las sustancias beneficiosas, más útil que la infusión. ¿Cómo se hace? Se utilizan de media de 2 a 3 clavos de olor cada 250 mililitros de agua. Introduces el agua en un cazo junto a los clavos de olor, la hierves y cuando empieza a hervir la dejas a fuego lento durante 15-20 minutos. Al final apagas el fuego, la retiras, la tapas y dejas reposar 5 o 10 minutos. Esto lo colarás y es lo que te puedes beber. Hay personas que añaden también canela o añaden jengibre para potenciar los efectos del clavo de olor, y otras le añaden también incluso unas gotas de limón o incluso miel en una pequeñita cantidad porque toleran así mejor el sabor. ¿Qué cantidad? Normalmente se recomienda una taza de 250 mililitros al día, pueden ser hasta 2 tazas, normalmente después de las comidas, y como he comentado antes, con los clavos de olor masticados directamente, no se recomienda más de 7-10 días seguidos. Si se quiere consumir de forma crónica, por prevención o porque tienes problemas crónicas, lo que habría que hacer es consumirlo durante estos días, estos 10 días, algunos recomiendan hasta 3 semanas, y descansar 10 días. Por supuesto, si tienes problemas crónicos, no lo hagas directamente, sino que por favor consultes con el médico, un médico que utilice este tipo de productos para que te oriente y para que veas si en tu caso está indicado o no. ¿Para qué son útiles las decocciones o el té de clavo de olor? Para problemas de tipo respiratorio, porque ha habido infecciones como gripe, resfriados, también para problemas de salud digestiva, ya hemos dicho que tenía efectos carminativos, también se utiliza para la salud bucal, que en este caso se puede utilizar y se suele utilizar en forma de gargarismos, es decir, haces gárgaras con la decocción durante unos 30 segundos y después se escupe. Esto ayudará a que mejore el problema que puedas tener en la boca e incluso en la garganta. Otro uso es para dolores articulares, que esto se puede tomar en forma de infusión, como hemos comentado, pero también a veces se utiliza de forma local. Esto significa que se mojan unas gasas en la decocción y estas gasas humedecidas se ponen encima de la zona dolorida y esto ayudará a que se calme el dolor. El aceite esencial de clavo de olor también está comercializado, es bastante potente y se suelen utilizar 1 o 2 gotas de aceite esencial diluido en aceite de coco o en otro aceite portador. Esto se utilizará para problemas de la boca, problemas dentales de forma local, también para problemas musculares en forma de masajes o también para problemas de la piel. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado, seguir las instrucciones del fabricante y si tienes algún problema importante habrá que consultar con el dentista o con el médico para que valore tu situación. También hay mascarillas faciales caseras que usan clavos de olor que se machacan y mezclan con miel y esto lo utilizan como mascarilla. Yo no tengo experiencia en estos temas cosméticos y no voy a hablar de esto, no sé qué efectividad puede tener. También se utiliza de ambientador natural. Hay personas que ponen los clavos de olor en un bol con agua caliente o lo utilizan en un aromatizador, el aceite esencial, para que purifique el aire, para que dé un aroma agradable. También hemos dicho esto de machacar clavos de olor y ponerlos en un platillo para que también pueda servir de ambientador natural, pero sobre todo como repelente de insectos, moscas y mosquitos. ¿Qué precauciones debemos tener con el clavo de olor o cuáles son los efectos indeseables o si hay contraindicaciones, interacciones o algún tipo de problema? En general, a las cantidades que hemos comentado y durante una semana, 10 días y después dejarlo y si lo retomas esperar una semana, normalmente con estas condiciones no suele haber problemas. Ahora bien, en algunos casos puede haber algún tipo de alergia que empezará con una erupción cutánea, con picor o incluso con problemas respiratorios. En estos casos no se recomienda el consumirlo por
motivos obvios. En el caso de que sea por un aceite esencial de clavo de olor, habría que hacer siempre una prueba cutánea con una pequeña cantidad para ver si hay algún tipo de reacción. Y normalmente lo que se recomienda es que si lo masticas, por ejemplo, el consumir 1 al día al principio para ver cómo reacciona tu cuerpo y después ya puedes aumentar a 2 o a 3 al día. Después podemos encontrarnos con problemas digestivos si se consume en exceso o en personas que sean más sensibles. Por eso se recomienda que se consuma tras las comidas o en forma de infusión, que no se consuma directamente si eres una persona sensible a tener problemas digestivos o en el caso de que tengas úlcera, una gastritis activa en este momento, no consumirlo en absoluto. También puede haber problemas de irritación en la boca, con sensación de ardor, incluso en algunos casos que se consumen de forma excesiva puede haber daño en los dientes. Aquí la solución es consumirlo de forma moderada, una vez al día, por ejemplo, uno solo o 2 al día, con mucho 3, como hemos dicho, el descansar cada 7 días y en el caso de que tengas problemas de este tipo, lo que habrá que hacer es que cuando masticas el clavo de olor, enjuagarte la boca al cabo de un minuto de haberlo estado masticando para eliminar el exceso de sustancias que podrían dañar los dientes o darte problemas en la boca. Esto varía con las personas. Después hay que tener en cuenta la toxicidad por el eugenol, que hemos dicho que es el aceite esencial fundamental del clavo de olor, porque tiene efectos beneficiosos, pero en exceso puede tener toxicidad hepática y dar problemas de alteraciones de la coagulación. Por eso es importante tener en cuenta las recomendaciones de frecuencia y de tiempo que he comentado antes y no excederse para evitar problemas de este tipo. Sobre todo si eres una persona que ya está predispuesta a problemas del hígado o tienes trastornos de la coagulación. Porque el siguiente problema es el de los trastornos de coagulación, que puede ser en personas que ya tengan una enfermedad que, con tendencia a la hemorragia por un trastorno de coagulación básico que tengan en su organismo, pero también si están tomando anticoagulantes, que después lo comento, o si van a ser sometidos a cirugía, que en este caso se recomienda descansar 2 semanas antes, el dejarlo para evitar que pueda haber en la cirugía, sobre todo si es una cirugía mayor, un problema de hemorragia. Después también habrá que tener en cuenta las interacciones, que pueden ser interacciones con medicamentos como los anticoagulantes, la warfarina, la cenocumarol, podría ser también con los antiagregantes como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, o también podría haber algún tipo de interacción con antidiabéticos o con antihipertensivos en sentido de que se potencien los efectos. Entonces esto habrá que tenerlo en cuenta. Por supuesto, como siempre, cuantas más medicaciones tomes, más posibilidad hay de que hayan interacciones y habría que consultar al médico o un médico que esté especializado en medicina natural o que maneje este tipo de productos. Después está el tema de el embarazo, la lactancia y los niños. En el embarazo y en la lactancia no se recomienda que las mujeres lo consuman porque no hay suficientes datos y podría haber alteraciones en el feto o alteraciones porque se pasen sustancias por la leche materna al lactante, al bebé. Y después en niños no se recomienda en menores de 12 años porque aquí sería más probable el que haya algún tipo de toxicidad o de problemas derivados del eugenol. O sea que en estos casos habría que ser prudente. Por supuesto, como digo, cuantas más enfermedades tengas y más medicamentos estés tomando, mayor motivo hay para ser prudentes y para consultar con el médico. Y por supuesto, no excederse. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales respecto al clavo de olor? En primer lugar, no consumir más de 1 o 3 clavos de olor al día porque más no significa mejor y te puede crear problemas de salud en vez de ayudarte. En segundo lugar, el consumirlo durante una semana o 10 días como mucho y si se consume más, hacer una semana de descanso. Por el mismo motivo, para evitar problemas de efectos secundarios. En tercer lugar, el aceite esencial, no ponerlo directamente sobre la piel porque está muy concentrado, es muy potente y hay que diluirlo en un aceite portador. En cuarto lugar, el ir con cuidado si tienes que someterte a una cirugía programada, sobre todo si es una cirugía mayor, y lo que habrá que hacer es dejarlo unas 2 semanas antes. Después, en el caso de que estés embarazada, estés dando de amamantar o en el caso de los niños, el no consumirlo y siempre consultar. Por supuesto, si tomas mucha medicación, tienes enfermedades
o algún problema importante, siempre consultar al médico o al médico de medicina natural que lleve tu caso. Cuéntame en los comentarios si consumes el clavo de olor, si conocías estos beneficios o si hay alguno que te haya sorprendido. También comparte el vídeo con personas a las que les pueda ser útil y que puedan beneficiarse de lo que comento aquí, porque esto ayuda mucho a que se promocione este tipo de vídeos en las redes sociales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo que te dejo aquí.